¿Qué tal? Buenas tardes. Es para mí un gusto recibir para Acrópolis Multimedios a un personaje a nivel nacional. Y me refiero a una gran mujer, a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministra Margarita Beatriz Luna Ramos. Bienvenida a este espacio de Acrópolis Multimedios en la Universidad de Jalapa. Qué gusto tenerla aquí. Una mujer destacada en su trayectoria chiapaneca, además. Así es. Al contrario, el honor es para mí. Estoy muy agradecida con la invitación y será un gusto platicar con usted. Pues, ministra, hay mucho que tratar acerca de un personaje como lo es usted, una figura a nivel nacional que ha marcado, pues, no tan solo la historia y la participación de la mujer en grandes tribunales. Usted ha tenido una carrera por demás destacada, pues ha empezado haciendo carrera judicial, de acuerdo a lo que yo revisé, desde secretaria, ha pasado por secretaria de acuerdos, ha pasado por todos los puestos habidos y por haber, hasta llegar a ser ministra de la Suprema Corte. Cuénteme un poco de este desarrollo y desenvolvimiento que ha tenido usted. Con muchísimo gusto. Pues mire, yo comienzo a estudiar la carrera en mi natal San Cristóbal de las Casas. Antes dije que quería estudiar medicina. Yo creo que un poco con la idea de salir de San Cristóbal, la mayoría de los muchachos que estudiaban una carrera que no fuera derecho, que era lo único que había en mi pueblo, normal o derecho, pues salían a estudiar a Puebla, a México, a Monterrey, a Guadalajara. Y regresaban en las vacaciones, pues como los muchachos que llegaban de fuera. Quizás eso llamaba en mí un poco la atención. Sin embargo, en el momento en que tuve que decidir qué carrera iba a tomar en la universidad, para entonces las circunstancias familiares fueron un poco adversas. Mi padre había fallecido, yo tenía que trabajar y evidentemente mis hermanos mayores ya estaban casados y radicados en la Ciudad de México, entonces pues yo tenía que trabajar para pasar gasto a la casa y pues era imposible pensar en salir a estudiar una carrera, pues no había quien me mantuviera. Entonces lo que hice fue pues optar por lo que tenía en San Cristóbal y ahí pues no le pensé mucho. ¿Por qué? Pues porque solo había normal o derecho. Entonces ahí vino la elección a la carrera de derecho y después mi madre se deprimió mucho con la muerte de mi padre y consideramos que era necesario sacarla de San Cristóbal, si no, pues no nos iba a durar mucho tiempo. Entonces, platicando con mis hermanos, platicando con ella, emigramos a la Ciudad de México. Y ahí, bueno, tenía que seguir trabajando y continuar con la carrera. Me decían, pues, ¿vas a estudiar medicina o vas a seguir estudiando derecho? Y yo, no, pues termino una cosa, si no, ni una cosa ni otra. Y si después quiero estudiar medicina porque no me agrada, pues estoy en la Ciudad de México y está la Universidad Nacional y ahí puedo estudiar medicina. Sin embargo, le decía que yo tenía que trabajar. Entonces se iba a crear un juzgado de distrito en ese momento, el juzgado supernumerario de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México y que más tarde fue el cuarto en materia administrativa. Fui a hacer mi examen de mecanografía, taquigrafía. Yo había estudiado una secundaria técnica con esa opción de secretaria y aparte, mientras estuve en San Cristóbal, trabajé 3 años en agricultura y ganadería, en la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Pero muy joven, además, empezó a los 17 años. A los 16 en agricultura. Primero me hice cargo de la tienda de mi papá a los 15. Bien. A los 16 entré a agricultura, trabajé 3 años y a los 19 migramos a la Ciudad de México, que fue cuando ingresé al Poder Judicial de la Federación. Hice mi examen de mecanógrafa y lo pasé. Lo pasé y entré al Poder Judicial como oficial judicial mecanógrafa. Y además, revalidé estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México y ahí culminé la carrera. Pero para cuando yo terminé la carrera, la verdad es que yo ya no pensaba en estudiar medicina ni ninguna otra cosa. El Poder Judicial de la Federación es algo que te atrapa. El Poder Judicial de la Federación tiene, yo creo que una de las funciones más hermosas de este país, que es precisamente impartir justicia. Y bueno, tuve yo otra gran fortuna, que fue pues llegar con un juez que era un maestro nato, que era una gente que formaba a quienes trabajábamos con él, que además era de profesión maestro anteriormente y después estudió la carrera de Derecho, que fue don Juan Díaz Romero, el ministro, después ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con quien tuve el gusto
de compartir asiento fue mi par. Cuando yo llegué a la corte, él ya era ministro y bueno, fue un gusto enorme porque fue mi primer jefe en el Poder Judicial, fue mi primer juez y fue quien me abrió las puertas del Poder Judicial de la Federación y quien me enseñó realmente a amar la carrera jurisdiccional. Supongo que no debe ser fácil y menos para una mujer abrirse carrera en este campo, donde mayoritariamente hay hombres, pero hemos seguido su trayectoria y la verdad es que ha podido permear en muchas de sus decisiones de impartición de justicia. Yo lo que diría que el Poder Judicial es una institución de lujo. El Poder Judicial es una institución en la que yo puedo decirle que nunca me sentí discriminada, al menos no para poder ascender en la carrera jurisdiccional. Cuando yo estaba estudiando la carrera y entro como secretaria de un proyectista, pues en cosa de 2 meses se titula uno de mis compañeros que estaba encargado de una mesa de trámite y el juez me dice, May, estás estudiando Derecho, pues quiero que te vayas a una mesa de trámite. Y bueno, yo me sentía de lo más honrada. ¿Por qué razón? Porque en la mesa de trámite es donde recibes las demandas de amparo desde que llega hasta que la archivas. La demanda de amparo o el expediente sale de la mesa de trámite solamente para el dictado de las sentencias, para el dictado de las resoluciones o cuando se va al recurso ante el tribunal colegiado, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero todo lo demás, todo el trámite del amparo indirecto, pues realmente se lleva a cabo en la mesa de trámite. Y es una situación muy bonita donde realmente vas aprendiendo cómo se lleva a cabo un juicio, desde requerir si la demanda no está presentada adecuadamente, desecharla, si es que es improcedente, declararte incompetente, y luego toda la tramitación, el acordar las pruebas, desahogar las testimoniales, las periciales, celebrar la audiencia constitucional, y después todo lo relacionado con el cumplimiento de la sentencia. Entonces, pues para mí fue un aprendizaje maravilloso, porque ahí fue donde aprendí juicio de amparo indirecto.